Este caso de violación grupal ocurrió en octubre del 2020. Un año después hay una sentencia de 20 años y una reparación civil. Aquí algunas cifras que son bien importantes. Entre enero y septiembre se han denunciado por violación a 7.500 personas, de las cuales más de 5.000 son menores de edad. El resto son adultos. Es una situación cotidiana en nuestro país, una denuncia por violación. Pero lo interesante en este caso es que finalmente ha llegado una sanción, una sentencia a este grupo de jóvenes que violó a una persona que conocían, a una joven de 21 años. Vamos con el reportaje de Jorge Det. Más de 7.500 mujeres en nuestro país fueron violentadas sexualmente en los primeros 9 meses de este año. El Ministerio de la Mujer además revela que, de esas víctimas, más de 5.000 son menores de edad. Las cifras de violación en esta pandemia van en aumento. La violación sexual de todos los delitos contra la mujer es el delito más grave. Muchas víctimas intentan suicidarse porque no les creen, porque las cuestionan, porque las atacan. Esta semana, después de un año, estos 5 muchachos que apenas superan la mayoría de edad fueron sentenciados a 20 años de prisión por haber violado en grupo a su propia amiga en medio de una reunión privada al interior del departamento de uno de ellos. Esto fue una violación sexual agravada. En primer lugar, porque no fue uno el que la ultrajó. No fueron 2, no fueron 3, fueron 5. El tiempo que ellos pasen en prisión no es un tiempo que se le debe atribuir a la víctima, que ella les desgració la vida, como se ha dicho en muchos espacios. Es un tiempo que ellos se merecen por esa conducta reprochable y que la sociedad tiene que tomarla como tal. Enterada de lo sucedido, la entonces ministra de la Mujer, Rosario Zacieta, acudió a la casa de la víctima y encontró a un padre destrozado, quien pedía ayuda para castigar a los amigos de su hija, a quienes indicaba como sus violadores. No saben cómo está la familia en estos momentos tan dolorosos para nosotros, como familia, como padre, mi esposa, mi hijo, todos estamos realmente pasando un momento tan difícil. Durante todo el proceso, los 5 incriminados lo que han sustentado es la tesis de que todo fue con consentimiento, pero no puede haber un consentimiento pleno, con capacidad de una persona que está ebria, que está con estupefacientes y que encima se encuentran sustancias como la benzodiazepina. Pero recordemos qué fue exactamente lo que pasó para que una reunión entre amigos termine con una sentencia de 20 años de prisión sin beneficios para 5 universitarios. Que a consecuencia del consumo de alcohol y marihuana se sentía como dopada, lo cual no le permitió defenderse de la agresión sexual de la cual fue víctima. Que la víctima haya vestido de una forma, haya ido a una fiesta, haya consumido bebidas o sustancias estupefacientes, no tiene relación con que haya sido abusada sexualmente, porque lo que está ausente ahí es la voluntad de la víctima de sostener relaciones sexuales. Esta sentencia representa un estate quieto para los delitos de violación. Yo le hubiera puesto 26 años. El fiscal le puso el mínimo, 20. Según el testimonio de la víctima, el sábado 17 de octubre a las 9 de la noche se encontraba con su enamorado en el distrito de San Miguel cuando recibió un mensaje de WhatsApp de su amigo Diego Elías. Cae a la casa del negro, nos quedamos hasta mañana. Llamas a Manuel, mi teléfono está en muere. Caigo, los estoy llamando y nada. Continuando con el relato que la joven brindó a las autoridades, ella llegó a la casa de Surco a las 9:24 de la noche. Cuando ingresó encontró a José Arequipeño, Sebastián Ceballos, Diego Arroyo, Andrés Fasardi y Manuel Vela, a quienes luego señaló como sus agresores. Ellos estaban junto a 2 chicas que aseguró no conocer, jóvenes que minutos después se fueron.
Yo decidí quedarme porque eran mis amigos, sobre todo con el que más me hablaba era con Manuel, y en otras oportunidades ya había ido a esa casa, donde hacíamos reuniones con ese mismo grupo. Compraron ron y gaseosa. Mientras tomábamos, José me invitó marihuana y como ya estaba tomada, acepté. Él tenía una llave en la mano y la metió en una bolsita que contenía coca. Me la puso en la nariz y lo inhalé. Acá el cuestionamiento no es si ella bebió, qué consumió y por qué se puso en esa situación de ir a la reunión, sino cómo actúan ellos y cómo se ponen al margen de la ley. Si es que a una mujer se la va a poner en esa condición de hacerla beber, consumir marihuana y darle sustancias para que ella no pueda resistir un ataque de esa naturaleza, estamos hablando ante un concierto de voluntades en el cual han acordado hacer lo que le han hecho a ella. Y ahí hay un desprecio absoluto por esa mujer como ser humano, por lo que significa su cuerpo, pero fundamentalmente es un acto de poder de esos hombres que no respetan a las mujeres. 5 días después de la primera declaración de la víctima, ordenaron 9 meses de prisión preventiva para sus agresores. Finalmente, esta semana, el Poder Judicial ordenó 20 años de prisión y el pago de una reparación civil solidaria de 100.000 soles. Para todos los jóvenes que participan, y se sabe que hay muchas de estas fiestas que se organizan bajo ese esquema, con esa finalidad, la advertencia es clara: pueden terminar su proyecto de vida en una cárcel sin ningún beneficio y con la ley que es implacable. Y las cárceles también tienen sus códigos para este tipo de delitos. No es una noche loca, es una noche de horror. Que nadie puede ultrajar a nadie poniéndola en incapacidad de resistir. Y que esto significa 2 décadas dentro de un centro penitenciario con todas las consecuencias que puede haber para las familias de estos sentenciados. En nuestro país, las cifras de violencia sexual se incrementaron durante la pandemia y según el Ministerio de la Mujer, los casos que no se denuncian duplicarían las cifras oficiales, haciendo que las víctimas muchas veces no superen lo vivido. La víctima no debe sentirse responsable bajo ningún punto de vista de los hechos de violencia, ¿no? O sea, la única persona culpable de la situación es la persona agresora, no hay más, ¿no? No busquemos que si yo estuve acá, por qué fui, no debí ir, porque las víctimas se cuestionan muchas cosas también. Según el sistema de registro del certificado de nacido vivo, entre enero y septiembre de este año, 786 niñas entre 11 y 14 años se convirtieron en madres. Y aunque suene escalofriante, también se registran 5 niñas entre 0 y 10 añitos que se convirtieron en madres, obviamente producto de una violación. Nosotros hacemos un llamado al Poder Judicial para que las sentencias en estos casos sean ejemplares y no solamente estén los casos que los medios de comunicación conocen. La Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades a dejar de responsabilizar a las víctimas dentro de los procesos por violación, para que no se repitan hechos tan vergonzosos como el ocurrido en noviembre del año pasado, donde 3 jueces de Ica absolvieron a un acusado de violación argumentando que la víctima había propiciado el delito al haber usado ropa interior de color rojo. No podemos seguir justificando una violación en base a un calzón rojo. Luego de hacerse público el escándalo que dio la vuelta al mundo de que en el Perú por el tipo de ropa interior que usa una mujer absuelven al acusado, hace una semana le han dado una sentencia de 8 años. Las familias de los 5 sentenciados anunciaron que junto a sus abogados apelarán el fallo de la justicia y aunque los buscamos para este reportaje han preferido no brindar entrevistas. En tanto, la víctima asiste a terapias junto a sus padres, quienes hoy buscan que este caso marque un precedente para que ningún agresor quede impune. Es importante no juzgar a las víctimas, no preguntarnos por qué fue al lugar, por qué estuvo con esas personas, por qué bebió, por qué hizo esto, ¿no? Nos cuestionamos muchas cosas. Pero nosotros tenemos que pensar que el delito, o sea, no importa en qué circunstancias se dio, se presentó el delito. Esperemos de verdad que esta sentencia sirva, no solamente de manera ejemplar. Las cifras son escalofriantes y las defensas de los violadores normalmente van por el lado de estigmatizar a la víctima, ¿no? Y responsabilizarla del acto.
Estamos viendo no solamente menores, sino mayores de edad. Esperemos que nos sirva a todos. Vamos a una pausa, ya regresamos.